En este segmento, que pues, la idea es que estuviera aparte, porque bueno, este pequeño segmento es una especie de resumen de interconexión de todas las heridas, emociones que están vinculadas. O sea, esto es como una especie de tapetito, que hay interconexión. Y en este segmento también voy a responder el tema, bueno, y ya las identificaste, reconociste que están las 5 en diferentes grados de intensidad, por dónde empezar o cómo utilizar esta dinámica y esta herramienta para sanar, integrar. Ahora bien, aquí estás viendo como en un orden distinto las 5 heridas. Están agrupaditas. Está agrupada para un público mujer. ¿Qué quiero decir con esto? Y entonces están las 2 primeras heridas en cuadrito rosa vinculados con mamá. Entonces se conectan la herida de rechazo con la herida de injusticia. Y con papá se relaciona la herida de abandono y la herida de traición. Ahora bien, la herida de masoquista la herida de humillación, disculpen, está relacionada con cualquiera de los dos progenitores. Es la única que queda pues para ser visto con uno, con otro, con ambos. ¿Qué sucede aquí con esta interconexión? Y resulta que si experimentamos o reconocemos en algún momento ese tema del rechazo, mamá en embarazo, quería un niño y ups, salió una hermosa niña, o no eran las condiciones, o sea, todo ese tema del tema del rechazo. Es como el punto inicial para que esto se diera, o sea, esto está conectado. Me refiero a que si se dio este evento en la infancia, esto generaba una conexión o un rebote y esta persona, ahí va la conexión, para poderse asegurar el lugar en la vida, que de eso se trata esta herida. O sea, el punto sanador de esta herida es sentirme merecedor de la vida y del lugar que ocupo en ella. ¿De acuerdo? O sea, si mi mamá me rechazó, muy bien, me rechazó. Ahora yo me voy a aceptar y yo mismo me voy a amar y a considerar que soy digno de ocupar el lugar donde estoy. O sea, que no tengo que salir corriendo, que puedo elegir entre quedarme o huir. Está bien, no tengo que quedarme en un lugar donde no quiero estar. ¿De acuerdo? O sea, no, puedo irme o puedo elegir quedarme y merezco estar ahí. O sea, es un profundo gesto de amor a mí. Y entonces me aseguro para tener ese lugar digno que ocupar, me aseguro de ser perfecto en lo que hago. Me aseguro de ser impecable, de ser muy eficiente, de ser perfecto, o sea, de hacerlo mejor, de tal manera que ese es el precio que pago por ese lugar en la vida. Estoy hablándolo desde la distorsión. Ese precio que pago por ese lugar en la vida es una mirada distorsionada, o sea, no es amorosa. ¿Cuál sería la mirada liberadora y amorosa? Es vivo y el lugar que ocupo, no tengo que hacer nada para ganármelo. Ya lo tengo dado por derecho divino. O sea, soy una bendita hija de Dios, o soy un alma, o soy un ser espiritual, reencarnado. Y por ese simple hecho de haber elegido esta vida, ya, o sea, tengo ese lugar. Así mamá no me haya querido. Ya, la vida me dijo un sí con mi nacimiento. Y no tengo que hacer nada, no tengo ningún precio que pagar y no tengo que buscar la perfección física a través del hacer, a través de la manera como me vea, para para poder sentir que merezco ese espacio. O sea, esto es una redención. Sanar estas dos heridas es decir, solo no tengo que hacer con H, tengo que ser, S-E-R, amorosamente ser. No tengo que hacer nada para ganarme mi lugar en esta vida. ¿Y qué significaría eso de ser? Entonces, eso es una gran pregunta de evolución espiritual, de evolución de esta vida.
¿Y qué representaría para ti, hago la pregunta, de poder desarrollar el ser? ¿Qué posibilidades se abrirían ahí para desarrollar tu ser? S-E-R en mayúscula. Hay una serie de emociones. Y entonces esto también hila aquí las tres, digamos, aquí recuerdan que por allá vemos miedo, entonces todas tienen miedo, pero hay dos predominantes donde el miedo es mucho más importante, o sea, este miedo del abandono, la herida del abandono y la herida del rechazo. La emoción predominante, lo que hay allá al sanar es ver el miedo profundo. Entonces, cuando vayas a sanar o a integrar esta herida, hacerle un doble clic al miedo de la niña o al miedo del adolescente, de la joven o al miedo de la adulta, ¿de acuerdo? O sea, el miedo en cualquiera de las fases de la vida. Nos juzgamos a nosotras mismas cuando sentimos eso y nos sentimos muy incómodas por ese miedo que sentimos frente al tema de no sentirnos capaces. Es un miedo que hay ahí. O sea, esto sería de abandono. Y tenemos un miedo a no ser dignas. Y eso es la herida de rechazo. La emoción en la herida de humillación es vergüenza y sumémosle culpa. ¿De acuerdo? Vergüenza y culpa. La culpa es la incomodidad o la emoción vinculada con lo que hicimos, o sea, con los actos, lo que hicimos o dejamos de hacer. La vergüenza está vinculado con lo que somos, o sea, nos ataca el ser, la vergüenza. La culpa ataca al hombre o a la mujer que hace. Eso es muy importante, o sea, decir, me culpo, tengo culpa o siento vergüenza. Y la vergüenza cala mucho más profundo, porque va directo a nuestra esencia, a lo que somos. Y bueno, y la culpa, reitero, a algo que hicimos. Entonces ahí integramos equivocaciones. Es un camino, por ejemplo, para integrar la culpa. Para integrar la vergüenza, yo digo, es amor divino, el amor de Dios, el amor de los ángeles, el amor. Ahí entra en un terreno espiritual de decir es que amo mi esencia, amo mi alma, si lo queremos llamar. La palabra ser me gusta también vincularla con el alma. Entonces, bueno, estos son como tips en términos de emoción. Y la herida de injusticia y la herida de traición, que fue la que vimos hoy, la emoción es la ira. Nos enojamos. O sea, en lo profundo está ahí enojo, ira. Y esto va afuera. O sea, estas tres heridas, con el miedo y la vergüenza, van hacia adentro. O sea, nos castigamos nosotros. Aquí no significa que no estemos enojados con nosotros mismos, ¿de acuerdo? Eso que mencionaba Let, de que si no hacemos de comer, entonces nos sentimos incómodos, enojados o normalmente es un tema de enojo con nosotros mismos por no haber sido responsables, por no haber sido cumplidores, lo que sea. Ahora aquí, lo predominante, reitero, es la ira hacia afuera y es acusamos, juzgamos, el otro es al que dirigimos. Entonces, la herida de injusticia a personas, aquí ya saco a mamá de la ecuación y a papá, sino que ya es el adulto en su cotidianidad, esa ira hacia las personas del mismo sexo. Por eso traía en las preguntas a Sarita. Entonces, y se vale, Andrea dijo, ¿y mis hermanos? Sí, pues por supuesto también hay tema, pero aquí voy a hilar más profundo, Andrea, y es, normalmente en mayor porcentaje esa herida va hacia la mujer, a las mujeres, amigas, primas, compañeras de trabajo y demás, porque por no ser perfectas, por no ser, por no hacerlas las cosas bien, castigamos, nos enoja la mediocridad. O sea, en lo profundo y juzgamos eso, juzgamos la mediocridad en el femenino de manera predominante. Cuando volcamos la ira hacia el sexo opuesto, está más conectada con la traición. ¿Esto qué significa? Pues con el control. Queremos que el otro sea como nosotros somos y como no es como nosotros somos, o queremos también, por supuesto, equilibrar que haya equidad
Entonces, nos enojamos con los hombres por no ser confiables. ¿De acuerdo? Por no cumplir, por ser incumplidores, si existe esa palabra. Ahora bien, no sé si soy clara como con esto. Estos son tips para uno decir, a ver, ahora sí voy a responder la pregunta de Leti. ¿Por dónde comenzar? Muy bien. Haz una calificación de 1 a 5 de las 5 heridas. ¿Cuál rankea o cuál tiene una calificación más alta? A, la herida de rechazo o la herida de abandono. Ahora, sabes que esa herida de abandono está conectada con la otra. O sea, ¿con cuántas vas a trabajar? De manera simultánea o conectada con dos. ¿Con cuáles dos? Con estas dos. Si reconoces la de rechazo, no dejes de lado esta, la injusticia. Y si reconoces la de abandono, no dejes de lado la de traición porque están conectadas. ¿De acuerdo? La que podrías trabajar solita sería la herida de humillación. Ahora bien, una vez rankeado, o sea, una vez identificada cuál tiene mayor como peso, la siguiente pregunta es, ¿qué situación incómoda, dolorosa, enojona, me está entorpeciendo, alejando de la paz hoy, que esté vinculado con esa herida o esas dos heridas? Muy bien. Entonces, identificas la situación. Si no encuentras una situación, el paso podría ser posibilidad irte a trabajar algo del pasado. O sea, identificar en tu vida un evento en el cual hay dolor, enojo, culpa, vergüenza, dependiendo de la herida, para ir a resignificar, ir a reinterpretar. Entonces, el siguiente ejercicio que vamos a hacer o la siguiente explicación que voy a hacer de niño interior va a poder ser útil para poder, y bueno, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Para ir a trabajar el pasado. Me voy con la primera opción. Es un evento actual. Entonces, ¿dónde está el núcleo de la sanación? O sea, el núcleo de integrar esto es cacharte en cuando la herida se activa, no reaccionar con esa herida puesta, o sea, con la máscara puesta. Preguntarte a qué le tienes miedo, si son estas dos, qué es lo que te enoja, o si sientes vergüenza o culpa, y hacer conciencia. Al hacer conciencia estás haciendo un trabajo sanador. ¿De acuerdo? Hasta ahí llegaríamos hasta aquí, porque falta la otra parte que es la sanación contigo misma. Entonces, ahí se vale, como cuando dice uno se cacha y se dice algo distinto, se mira con ojos distintos, se da cuenta que esa interpretación no suma, no es amorosa, y uno dice, elijo ver esto de manera distinta, elijo verme de manera distinta, elijo verte de manera distinta. Esa elección controladoras seriales es buenísimo porque estoy haciendo una elección distinta. Ya me caché, ya indagué a qué le tengo, o por lo menos me hice la pregunta, pueda que la respuesta no llegue en ese instante, pero ya me hice la pregunta. O sea, ya dejé de mirar allá afuera y dejé digamos, le estoy dando conciencia a esto que reconocí, o sea, me refiero a la herida. Y luego es que elijo hacer algo diferente y le doy la vuelta. O sea, reconozco que valgo, que tengo recursos, reconozco que soy merecedora del espacio que ocupo, reconozco que soy merecedora de vivir, reconozco que soy una bendita hija de Dios sin necesidad de hacer nada meritorio, o sea que el ser bueno, puedo construir ese concepto de bondad, herida de humillación. Reconozco que se vale ser imperfecto, se vale el error, abrazo mis equivocaciones. Bienvenido a las equivocaciones, aprendo a sentirme cómoda con las equivocaciones, con eso que no hice. Y aquí puedo soltar el control, porque ya lo conozco y sé que hay ahí, digamos, un tema de miedo en el control. Ese sería como el trabajo hacia interior. Ahora, el trabajo hacia el exterior, ahí tienes dos posibilidades. Sanas tu relación con tus padres, mamá, papá, dependiendo cuál sea la herida.
reconociendo que ellos también tienen esa misma herida. Y lo que hicieron y cómo lo hicieron, así fue, con sus heridas puestas y todo. Porque muy seguramente la abuela también las tenía. Y entonces no podían darte algo diferente. Entonces, aprender incluso como que nos cambiamos de lentes y vemos a la mamá con la herida y con la máscara. Y cuando se pone la máscara, y dice, está hablando con la máscara puesta. No lo tomo personal. Y ahí se da un proceso de resignificar, de mirar con otros ojos. Eso es sanar, mirar con otros ojos. Abrir un espacio a lo que sí fue, eso es sanar. Esto ya lo vimos, este concepto de sanar en las primeras clases. Entonces, ese camino con mamá es una opción de trabajo. Ahora, otro camino, mi relación con nosotros, reconociendo que me activan heridas. No lo tomo personal, son maestros. Y no reacciono con ellos, sino ellos solo me están mostrando una herida que todavía no he sanado. No lo tomo personal.